Continuamos caminando el interior del departamento de Colonia y la próxima historia tiene como protagonistas a inmigrantes y a criollos. Aquí la producción es básicamente agrícola. De hecho, su origen tuvo que ver con esta modalidad en una cantidad de sueños que se fueron construyendo entre hombres y mujeres. Si bien la modalidad ha ido cambiando, particularmente con las tecnologías que se usan para extraer parte de esa producción, es el mismo medio que tienen para generar alimentos, no solamente para la zona, sino también para el resto del país y también para las exportaciones. Junto a Sergio Hornos, en Uruguay por Dentro, los invitamos a conocer Ombúes de la Valle. Ombúes de la Valle tiene mucha característica. Si partimos de la base que es una colonia piamontesa de origen y que fue una colonia agrícola en principio y que no había interés en que fuera un centro poblado, sino que se fue armando de a poco como consecuencia de que había dos comercios, uno allá en la zona norte, que de repente ustedes filmaron la estancia, la vieja estancia Varela, y otro que es allí donde está la vieja cancha de pelota, que era la pulpería Gastán, que se llamaba. Entonces, por ese camino y al costado de ese camino, que es esta calle principal que vemos, se fue armando el pueblo. Por supuesto, los valdenses llegaron acá en 1890, se radicaron, compraron parcelas que había fraccionado los hermanos Varela, que tenían la estancia, que había sido a su vez de Juan Lavalle. Juan Lavalle vivió del año 1829 a 1839 y acá nacieron dos hijos. Nació María Dolores y Juan Bernabé en el año 31 y 34. Y después se retiró porque era la época eminentemente militar en el Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, en su enfrentamiento, sobre todo acá, entre blancos y colorados, y allá entre unitarios y federales. Y se fraccionó esto, llegaron los valdenses y se armó esta colonia que fue evolucionando a través del trabajo agrario, el cultivo de trigo, de maíz, y la evolución y la técnica hicieron que Ombúes fuera uno de los primeros en incorporar la pradera artificial allá por los años 60. Y evolucionó de tal manera que también la planta de silo fue un cambio radical, se cambió la bolsa, la cosecha donde se embolsaba el trigo, el maíz, a el silo donde se depositaba granel. Entonces Ombúes de la Valle es un lugar donde en determinado momento, junto con Dolores, fueron los principales graneros del país. ¿Eso lo mantuvo hasta hoy? Lo mantiene. Ombúes de la Valle, en un martes de feria, cuando la paisanada se dispone a vender, donde ruedan los quesos y los tachos de crema, y los gringos apuran rumbo a lo Charbonnier. Ombúes de la Valle también tiene una gran movida cultural, si se quiere, porque tiene 3 grupos de teatro. Un grupo de teatro ganó el Florencio Sánchez hace 20 años atrás, pero era importante y sigue manteniendo. Hay un grupo coral, hay manifestaciones de todo tipo, musical. Yo tengo un espacio, tenía en la radio que había acá comunitaria, donde rescataba la parte musical. Yo lo que pasaba en ese espacio radial era la música solo de ombuenses. Y había 14 artistas que tenían grabado CD de Ombúes de la Valle. Y eso la gente, eso no trasciende, eso es acá, y la preocupación nuestra, que lo conversamos hace un ratito, que somos unos poquitos que nos preocupamos de eso para que eso trascienda. Y muchas veces trasciende ni siquiera a nivel departamental, es solo a nivel zonal. Porque no hay una preocupación
vamos a decir, capitalina o centralista de buscar en el interior la enorme riqueza que tiene desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista laboral también. Entonces, Ombú de la Valle sí tiene muchas cosas para mostrarle al país, al departamento primero y al país después. Ese es mi viejo pueblo, que es cuna de campeones. Junto con mis canciones les mando el corazón. Hoy, Ombú es... Hace unos años uno dejaba la bicicleta afuera, dejaba las puertas abiertas, no había ningún problema. Hoy está cambiando eso, cambia todo. Es decir, nosotros notamos como que hay una desidia en la parte, yo no diría juvenil, pero sí en esa juventud que no encuentra de repente en el hogar la educación que de repente le piden a la escuela, a las maestras, porque el niño está la mayor parte en su casa, no en la escuela, y le piden a la escuela que haga el papel de padre que no lo hacen los propios padres. Entonces eso degenera y crea todo un clima distinto en el pueblo que se va notando de a poco. Y sobre todo los más veteranos, acostumbrados a aquella tranquilidad, yo diría pueblerina de hace 20 años atrás, 30 años atrás, encuentran ahí un pueblo que va cambiando. Y no creo que cambie para bien, sino que para mal a veces. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, porque esto permite, de alguna manera, una pequeña semblanza de lo que es Ombú de la Valle. Ombúes de la Valle tiene un lugar que es un ícono de referencia, que durante muchas décadas tuvo esa posibilidad de abrir en forma permanente sus puertas para recibir a distintos artistas, intelectuales. Uno imagina cuántas tertulias trasnochadas se recrearon en este ámbito. Aquí supo funcionar un equipo de fútbol y después esos encuentros de mostrador con historias de aquellos que intentaban construir su propia filosofía de vida. Estamos hablando de la Comparsita, un recuerdo, un rescate de este colectivo que se siente orgulloso de uno de los lugares de referencia para la cultura de Ombúes. Bueno, realmente yo te puedo hablar de la Comparsita a partir del 2007 para acá. Antes de esa fecha, para mí, desde niña que crecí en Ombúes y hice el liceo en Ombúes, era pasar por la vereda, mirar poco hacia adentro porque solo había una lamparita prendida, era un lugar medio oscuro al cual mi padre frecuentaba lamentablemente con mucha asiduidad. Y era lugar de copas en el mostrador y de truco, lo que yo supiera como niño o adolescente, pero y hombres acá adentro jugando. Porque no entraban mujeres. No entraban mujeres. Y mi padre, en sus últimos años de futbolista, porque primero jugaba en Peñarol, pasó a integrar también el cuadro de fútbol La Comparsita, que se puede ver allá en aquella foto. Que tenían en la camiseta formaba la palabra La Comparsita. Por suerte mi padre había conservado esa foto de su juventud, ¿no?, en el cuadro La Comparsita, con los nombres de todas las personas, me las pudo decir, y otra foto que encontré, mi padre parado en la puerta de La Comparsita, que cuando
Yo me vine de Montevideo, yo soy, Aníbal decía, bueno, algunos se van, no vuelven más, otros vuelven como yo, ya no a producir a ombúes, pero vuelvo a mis últimos años. Entonces con mi compañero decidimos comprarla. Y fue así que la compramos. Pero después que la compramos dijimos, ¿y qué hacemos? Y bueno, ya que estamos, me dice mi compañero, ¿por qué no la trabajamos como boliche, como está, y vemos qué pasa? Él venía de otra rama, de otro trabajo que nada que ver con el ser bolichero, y yo de dirigir un colegio, te podés imaginar que nada que ver. Bueno, lo cierto fue que estamos tan fascinados con el proyecto que de a poco se nos fue arrimando gente. Uno de los primeros que nos vino a visitar fue Aníbal y el vecino acá, Edito, que tenían también el diario digital y que nos dieron una buena mano publicitando la comparsita. Y entonces nosotros queríamos, sin darle fin a la caña del mostrador y al truco, que eran la esencia misma de este boliche, ¿no? Pero trascender eso, hacerlo más abarcativo, brindar otras cosas, otros servicios. Yo creo que yo debo haber sido la primera mujer que entré a la comparsita. De hecho, mi padre, cuando le pedí la foto y cuando le dije que habíamos comprado la comparsita, mi padre se quería morir. Con 88 años, que una mujer entra a la comparsita. Que yo, la hija de él, además, ¿no? El lugar donde él había pasado noches acá, ¿no? Bueno, y entonces queríamos hacer primero un espacio cultural que trascendiera eso, que era su esencia, pero que podía dar más. Hacer un espacio cultural, y así fue que se hicieron muchos eventos así de teatro, del teatro local, vinieron de grupos de teatro de Carmelo, de Rosario, para el Día del Libro, los profesores del liceo y los alumnos hacían cosas relativas a leer poemas de Benedetti, etcétera, y la comparsita empezó a tener como una magia, que pienso que siempre la debe haber tenido, pero que estaba más dormida, y empezó a aflorar como todo eso, y de golpe nos vimos apoyando a jóvenes que tenían una banda de rock, pero todavía no se largaban a debutar, ¿no? Qué sé yo, le dimos la posibilidad de venir a ensayar y debutar acá a dos bandas de rock, después otro grupo más, chamboneando, que ya venían también hacía tiempo ensayando, pero que nunca se largaban y vinieron y debutaron. O sea, empezaron a venir jóvenes, mujeres, matrimonios y jóvenes, y el espacio cultural. O sea que los tres objetivos cumplidos. Y cuando vimos todo eso, que era lo que a nosotros realmente nos entusiasmaba y nos daba, claro, en el caso nuestro ya éramos mayores y no estaba tan presente la ganancia, el rédito económico que pudiéramos tener. Yo creo que teníamos que poner... Claro, había un sentimiento, había una pasión puesta en eso. No duró mucho porque evidentemente igual había que estar parado atrás del mostrador. Yo también vendía copas, pero yo, por ejemplo, con mi idiosincrasia, cuando los muchachos venían a tomar, le decían: mi hijo, todavía estás tomando mucho, no, después terminá esa que después te sirvo otra, pero mirá que ya tomaste demasiado. O sea que yo me tiraba en contra por todos lados, porque lo que quería era otro tipo de disfrute y de movimiento acá adentro. Objetivo logrado, fue muy disfrutable. Cuando dejó de ser disfrutable, porque empezamos a cansarnos, estar mucho parado, a veces hasta las 6 o las 7 de la mañana, bueno, la alquilamos y están otras personas alquilando la comparsita. Tuvimos creo que hasta el 2010, 3 años. Muy disfrutables, muy lindos, un proyecto loco, pero de esas locuras que uno se permite a determinadas edades. Así que esa fue mi historia de la comparsita. Ombúes de la Valle en un martes de feria, cuando la paisanada se dispone a vender, donde ruedan los quesos y los tachos de crema y los gringos apuran rumbo a lo Charbonnier.
En el bar de Villano hay una conga espesa, de espaldas a la mesa, Basilio el del taller. Mientras el Vasco Vitalis se manda una quiniela, con un brazao de diarios pasa el Chiche Esquivel. ¿Por qué vivir acá? Porque, claro, aquí nací. Mi padre era de origen árabe, era sirio, nacido en Madaya, distrito de Sebdene, que si trazamos una línea recta en el mapa, está a unos 25 o 30 kilómetros de lo que se considera la capital más vieja del mundo, Damasco. Vinieron allá por el año 1909, 1910. Él viajó en el barco aquel, el Princesa Mafalda, el Principesa Mafalda. Había poca gente acá, de paisanos, de ellos, como se decían, y le decíamos a los paisanos. Uno se encuentra con un descendiente de árabe y dice, mira, paisano. A todos nos dicen turco, no tiene nada que ver, ni siquiera el idioma. Y bueno, pero nosotros lo tomamos con la parte relativa que corresponde. Y ahí puso el comercio. Y un comercio como se llamaba antes, de ramos generales, así se le denominaba. El último día me queda un recuerdo, el último día que fui a la escuela, un 12 de diciembre de 1946. ¿Agradable o no? Desagradable. Venía de una fiesta escolar, me despedí de la escuela, pero allí 3 cuadras más arriba, dando la vuelta ya para entrar a la calle principal, la escuela está 2 cuadras más abajo, había ocurrido una tragedia aérea, era muy bueno. El instructor de vuelo con un joven que estaba estudiando desde esa época, que estaba haciendo también el curso de vuelo, cayeron en un avión, fallecieron los 2. Eso quedó la primera tragedia aérea que hubo en Ombúes. La primera tragedia que hablé del año 46 se repitió en el año 48. El día ese que ocurrió esa tragedia, yo estaba escuchando, trabajando todavía en el centro, 1948, 18 de mayo, escuchando a Carlito Solé, un partido de fútbol con la selección argentina y la uruguaya, que no sé por qué lo han dejado de lado. Se pasó una cosa inédita prácticamente en lo que ha ocurrido acá. Se jugaba la Copa Lipton todos los años. 1948 había una huelga de jugadores profesionales en el Río de la Plata. Y los distintos centros deportivos, círculos de periodistas deportivos, formaron las selecciones, tanto de Argentina allá como acá. Jugaron en el Sisa de Juan Lacase, la selección uruguaya y argentina. El juez era Juan Carlos Armental. Y creo que terminó 1-1, aprovechando el feriado del 18 de mayo. El feriado del 25 era la revancha allá. Se jugó en Buenos Aires. Ganó Uruguay 2-0. Ganó la Copa. Pero como las relaciones eran mucho más tensas que ahora, la cosa es que estaba Perón en ese momento. La Copa no fue entregada al Uruguay. No sé por qué no se recuerda eso. Recién en 1956 Uruguay la cobró. Cae Perón, 16 de septiembre del 55, y fue una delegación entera de gente de radio, de teatro, de deporte, a la Argentina. Ahí recién Uruguay vino a recuperar la Copa. Acoplaba la tragedia esa de que el doctor Horacio Carnel y su piloto Isidro Pérez. Que no se le dé la dimensión. Que nada más el recuerdo, porque un país futbolero como este. ¿Cómo comenzó su interés por la relojería? Mi interés por la relojería nació por la amistad que tuve con quien fue el primero de los que llegó, que era relojero, nacido en Sarandí Grande, en Florida, y se crió en 33, Alpino González Quijano. Y entonces, amistad personal con él desde niño, y me fue gustando un poco la cosa. Y eso fue el inicio de una profesión que tiene hoy en día, que
Claro, yo tengo muy limitada ahora el trabajo porque a pesar de que soy jubilado, porque problema de la vista, ¿no? Y entonces alguna cosa siempre hay que hacer para seguir sobreviviendo. Aunque la tecnología convengamos que cambió también. Sí, por eso mismo, claro, ese es el caso, que la relojería convencional, que se le puede llamar así la parte mecánica, hoy se ha trasladado a la electrónica. Actitud, compromiso. Uno se encuentra con protagonistas que siempre tienen mucho por contar, de una historia que habla por sí sola. Recorrer el interior de nuestro país nos permite tomar contacto directamente con ese anónimo que también construye mucho de ciudadanía y que tiene siempre algo por rescatar. Es lo que ha ocurrido con este capítulo dedicado a Ombúes de la Valle, esa pasión que le ponen los protagonistas a cada uno de los capítulos que recrean a través de inagotables anécdotas que vienen al presente y que forman parte de la identidad de su gente. Ese es mi viejo pueblo, que es cuna de campeones. Junto con mis canciones les mando el corazón.